La sala del tribunal estaba en completo silencio, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Las paredes cubiertas de madera oscura absorbían el murmullo de los curiosos, dejando que solo la voz del juez resonara con firmeza. Se levanta la sesión. El juicio continuará mañana a las 9 en punto, anunció el juez Sebastián del Valle con una autoridad inquebrantable. Era conocido como el Martillo de Hierro, un juez incorruptible, implacable, y temido por quienes se atrevían a manipular la justicia. En su carrera de 20 años, nunca había mostrado una pizca de emoción en sus decisiones. Las leyes eran su templo y él, su guardián. Sin embargo, esa mañana, algo lo había perturbado. Sentada en el banquillo de los acusados, estaba Isabela Rojas, una joven de rostro dulce y mirada limpia. Tenía apenas 26 años y su ropa modesta hablaba de una vida llena de carencias. Estaba acusada de un crimen que, a los ojos de todos, parecía evidente, el robo de una suma considerable de dinero en la empresa donde trabajaba como archivista. Pero había algo en ella, algo que descolocaba a Sebastián. No eran solo sus palabras ni su forma de hablar. Era la forma en que lo miraba. No con súplica ni temor, sino con una extraña mezcla de dignidad y dolor. Después de cerrar la audiencia, Sebastián volvió a su despacho. Cerró la puerta con fuerza y se quedó de pie, respirando profundamente. Algo no cuadraba en ese caso. Había detalles inconsistentes, y él lo sabía. Pero más allá de eso, esa mujer le había provocado un estremecimiento interno, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No puedes permitirte esto, se dijo en voz baja, mirando su reflejo en la ventana. Ella es solo un caso más. Tú eres la ley. Pero en su interior, ya había comenzado una batalla entre la justicia que dictaba con frialdad y la humanidad que había mantenido encerrada por años. Esa noche, mientras revisaba los informes del caso, volvió a ver el expediente de Isabela. Estaba impecable. Nunca había tenido problemas con la ley. Había trabajado desde los 16 para ayudar a su madre enferma, y todos los testigos hablaban de su honestidad. ¿Y entonces por qué la acusan con tanta seguridad?, susurró, frunciendo el ceño. Decidió hacer algo que nunca antes había hecho, investigar por su cuenta. No por capricho. Algo le decía que este caso era diferente. Esa mujer no era culpable. Al otro lado de la ciudad, Isabela lloraba en silencio. Su vida había dado un giro violento en cuestión de días. De ser una trabajadora discreta, se había convertido en el blanco de una acusación infame. Sabía quién estaba detrás, el hijo del dueño de la empresa, un hombre que había intentado cortejarla sin éxito y que, tras ser rechazado, juró vengarse. Pero, ¿cómo probarlo? No me van a destruir, no sin pelear, susurró Isabela, abrazando una foto vieja de su madre. Al día siguiente, cuando volvió a enfrentarse al juez Sebastián, algo había cambiado en sus ojos. Ya no era solo una mujer inocente. Era una mujer decidida a demostrar su verdad. Y ese fuego no pasó desapercibido. Sebastián la observó por largos segundos antes de comenzar la sesión. Había algo que lo desarmaba. Por primera vez en su carrera, sentía que su corazón latía más fuerte al mirar a alguien en el banquillo. Pero debía controlarse. Su deber era proteger la justicia, no dejarse llevar por sentimientos peligrosos. Comencemos, dijo, golpeando con firmeza el mazo. A medida que los testimonios se sucedían, Sebastián detectaba grietas. El testigo clave había cambiado su versión. El registro de cámaras tenía cortes sospechosos. Y la supuesta evidencia presentada por el fiscal no era concluyente. Cada minuto que pasaba, Sebastián sentía como su juicio imparcial era puesto a prueba. Y no solo por los hechos. Había algo más, Isabela lo miraba con una fe que lo removía por dentro. Como si supiera que él era su única esperanza. Esa noche, Sebastián no durmió. Releyó todo. Hizo llamadas discretas. Comenzó a desenterrar conexiones entre el fiscal y el dueño de la empresa. Había algo sucio detrás de esa acusación. Y en medio de su búsqueda de la verdad, comenzó a darse cuenta de algo más profundo.
Lo que sentía por esa mujer no era solo una sospecha de inocencia. Era algo más. Algo que lo hacía sentir vivo por primera vez en años. Isabela, sin saberlo, había tocado su alma. Y cuando el juicio se reanudó al día siguiente, Sebastián tomó una decisión peligrosa: enfrentaría el sistema si era necesario. Porque algo le decía que esa mujer no solo era inocente. Era el amor que nunca pensó merecer. La mañana amaneció gris sobre la ciudad de Sevilla. El cielo, encapotado y pesado, parecía reflejar la tensión que se respiraba en la sala del tribunal. Afuera, un grupo de periodistas aguardaba con impaciencia. El caso de Isabela Rojas había capturado la atención pública, no solo por lo improbable de la acusación, sino porque el temido juez Sebastián del Valle había asumido una actitud inusualmente comprometida. Isabela entró en la sala escoltada por un guardia, su cabello recogido y la misma ropa sobria que había usado durante toda la semana. Pero había algo distinto en ella, una firmeza callada, una serenidad nacida de la esperanza. Sabía que alguien la estaba mirando con otros ojos. No solo como una acusada. No solo como un número en un expediente. Sino como una mujer. Como una persona que merecía justicia. Y esos ojos eran los de Sebastián. Cuando él apareció por la puerta lateral, su presencia impuso silencio inmediato. Llevaba la toga negra que lo hacía parecer intocable, pero por dentro, su alma era un torbellino. Había pasado la noche recolectando información, analizando testimonios contradictorios y descubriendo la red de mentiras tejida en torno a Isabela. Y lo peor, todo apuntaba a una conspiración en la que participaban nombres poderosos. Se reanuda la audiencia del caso Rojas, dijo con voz grave. El fiscal, un hombre seguro de sí mismo y de su supuesta victoria, se levantó para presentar nuevas pruebas. Pero Sebastián lo interrumpió con una frialdad que hizo que todos contuvieran la respiración. Antes de continuar, deseo interrogar personalmente a 2 testigos del caso. He emitido órdenes judiciales esta mañana para que comparezcan. El fiscal lo miró sorprendido. Nunca antes Sebastián había tomado semejante decisión. No era común que un juez interfiriera directamente en la dinámica de un caso. Señoría, eso no es procedente sin una solicitud formal. Ya ha sido hecha y firmada, respondió Sebastián, mostrando los documentos. La integridad de este tribunal está por encima de su comodidad, señor fiscal. En ese momento, Isabela lo miró por primera vez con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. Él le devolvió la mirada, por un segundo, sin el blindaje de la toga. Fue una mirada silenciosa, pero cargada de una promesa: no voy a permitir que te destruyan. El primer testigo en ingresar fue Esteban Muro, un técnico de mantenimiento de la empresa. Nervioso, bajó la mirada mientras se sentaba en el estrado. Señor Muro, comenzó Sebastián, según su declaración anterior, usted reparó las cámaras de seguridad 2 días antes del presunto robo, ¿correcto? Sí, señoría, respondió el hombre, sudando. ¿Puede entonces explicar por qué hay un corte exacto de 15 minutos en la grabación justo a la hora del robo? El fiscal intentó intervenir, pero Sebastián lo detuvo con un gesto de la mano. Señor Muro, ¿fue usted presionado para modificar esa grabación? El silencio se hizo denso. Esteban tragó saliva. Sus manos temblaban. Yo solo hice lo que me dijeron. No quería perder mi empleo. Me obligaron a borrar ese segmento. Fue el hijo del dueño, él dijo que si no lo hacía, me despedirían. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal empalideció. Isabela cerró los ojos. Por fin, la primera grieta en la muralla de mentiras. Sebastián asintió, como quien confirma una intuición. Eso era todo lo que necesitaba saber. Gracias, señor Muro. El segundo testigo era Lucía Aranda, compañera de trabajo de Isabela, hasta entonces, considerada testigo neutral. Pero Sebastián había descubierto que ella había recibido una transferencia bancaria sospechosa días después del robo. Señora Aranda, ¿recibió usted dinero a cambio de testificar en contra de la señorita Rojas? Lucía miró al fiscal, luego a Isabela, y finalmente al juez.
Su voz tembló cuando respondió. Sí. Me pagaron para decir que la vi cerca de la caja fuerte. Nunca la vi. Isabela no hizo nada. La conmoción fue inmediata. Algunos asistentes se llevaron la mano a la boca. Otros se giraron hacia los periodistas, que ya comenzaban a enviar mensajes frenéticos por teléfono. Sebastián respiró hondo. No había terminado. Aún faltaba lo más importante, desmontar la versión del fiscal. Pero sabía que, a partir de ese momento, la historia había cambiado. Isabela ya no era solo una acusada. Era una víctima. Cuando se levantó la sesión para un receso, Isabela fue conducida a una pequeña sala de espera, donde por un instante quedó sola. Miraba por la ventana, respirando profundamente, tratando de asimilar que, por primera vez, alguien estaba peleando por ella. La puerta se abrió suavemente. Era Sebastián. Solo tengo un minuto, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Isabela se puso de pie, confundida, sin saber si debía agradecerle, hablar o guardar silencio. Él se acercó con paso firme, pero su mirada era diferente. Ya no era el juez. Era el hombre. Están intentando destruirte, Isabela. Pero no voy a permitirlo. Ella lo miró con ojos húmedos, sin poder ocultar la emoción que brotaba en su pecho. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Sebastián dudó. Luego, sin poder evitarlo, bajó la mirada por un segundo. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. Porque cuando te vi, supe que eras inocente. Y porque no recuerdo la última vez que alguien me miró como tú me miras. Ese instante fue eterno. Ninguno de los dos se movió. El mundo exterior desapareció. Solo existía esa pequeña sala, ese silencio compartido, y una tensión que no era solo legal, sino profundamente humana. Él dio un paso atrás, recuperando su compostura. Voy a llegar al fondo de esto. Lo prometo. Y salió, dejándola con el corazón latiendo como nunca antes. Isabela se apoyó en la pared, respirando profundamente. Por primera vez en semanas, sintió algo más fuerte que el miedo. Esperanza. Y quizás, algo que jamás habría imaginado encontrar en medio de un juicio. Amor. Las horas siguientes al receso fueron una tormenta de revelaciones. El juicio contra Isabela Rojas había dado un giro inesperado. Las declaraciones de Esteban Muro y Lucía Aranda no solo debilitaban el caso del fiscal, sino que lo colocaban bajo sospecha de corrupción. El rostro de Sebastián del Valle, severo pero firme, se convirtió en la imagen de un juez que no se doblegaba ni siquiera ante las fuerzas más poderosas. Esa tarde, la sala del tribunal estaba a rebosar. Cada palabra resonaba como si el destino de Isabela no fuese el único en juego. Era como si, al exponer la verdad, también se estuvieran resquebrajando los cimientos de una justicia viciada. El fiscal intentó recuperar el control, pero Sebastián no le dio respiro. Señor fiscal, dijo con voz de hielo, ¿tiene alguna explicación para la repentina contradicción entre sus testigos? Señoría, no tengo forma de comprobar si estos testigos han sido presionados por la defensa para cambiar su testimonio. ¿Está usted insinuando que este tribunal permite la manipulación de testigos? Interrumpió Sebastián, levantando una ceja. El silencio fue mortal. No, señoría, solo sugiero que debemos proceder con cautela. La única cautela que debe tener, señor fiscal, es con sus palabras. En mi tribunal, la verdad es lo único que prevalece. Las palabras de Sebastián eran tajantes, pero en su interior, luchaba con una tormenta que no podía ignorar. Desde que había mirado a los ojos de Isabela, algo en él había cambiado. Era como si su alma, endurecida por años de leyes frías y decisiones impasibles, hubiera encontrado un refugio inesperado. Esa noche, al llegar a casa, se sirvió un whisky que apenas tocó. Su mente volvía, una y otra vez, a aquella sala de espera. A la forma en que ella lo miraba, no como a un juez, sino como a un hombre. Un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía redimirse. Se acercó al ventanal y contempló la ciudad.
La lluvia empezaba a caer, lenta, silenciosa, como si el cielo también necesitara limpiar sus heridas. ¿Qué estás haciendo, Sebastián? Se preguntó en voz baja. Esto va más allá del juicio. Esto, eres tú, abriéndote a algo que juraste nunca más sentir. Desde la muerte de su esposa 5 años atrás, Sebastián se había sumido en un silencio emocional absoluto. Amaba la ley porque era predecible. Porque no lo traicionaba. Pero Isabela había roto ese escudo con una sola mirada. Mientras tanto, Isabela no podía dormir. Estaba en su celda, abrazando una manta raída, pero sus pensamientos estaban lejos de las frías paredes. Cerraba los ojos y volvía a ese instante en el que Sebastián le dijo que la protegería. No recuerdo la última vez que alguien me miró como tú me miras. Esa frase se repetía en su mente como un susurro constante. No podía negar lo que sentía. Era irracional, inapropiado, impensable. ¿Cómo podía enamorarse de un juez? Y peor aún, ¿cómo podía él sentir algo por ella? A la mañana siguiente, el juicio continuó. La defensa pidió la anulación de los cargos por falta de pruebas sólidas. El fiscal, arrinconado, pidió más tiempo para reunir nueva evidencia. Sebastián, tras una pausa, negó la solicitud. El tribunal ha sido testigo de contradicciones, pruebas manipuladas y testigos comprados. No puedo permitir que se prolongue un proceso con semejante nivel de corrupción. Isabela no lo podía creer. Lo estaba haciendo. No solo estaba defendiendo su inocencia, estaba demoliendo el sistema que había permitido esa injusticia. Se suspende el juicio hasta nuevo aviso. Este tribunal iniciará una investigación interna sobre la conducta del fiscal y de la empresa implicada. El murmullo fue ensordecedor. Sebastián golpeó con el mazo y la sesión terminó. Mientras todos comenzaban a dispersarse, Isabela fue llevada nuevamente a la sala de espera. Esta vez, su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y esperanza. Minutos después, Sebastián apareció. Cerró la puerta y la miró en silencio. Ya no había distancia. Ya no era solo un juez y una acusada. Eran dos almas heridas, buscando algo en medio del caos. Te liberarán mañana, dijo con suavidad. No oficialmente, aún, pero he hablado con el magistrado de instrucción. Lo aprobó. Isabela sintió que las piernas le fallaban. No dijo nada. Solo lo miró, con lágrimas asomando. ¿Por qué está haciendo esto? Volvió a preguntar. No solo por justicia, usted está involucrándose. Sebastián se acercó. Lentamente. Como si cada paso fuera una confesión. Porque no puedo evitarlo. Porque cuando te vi, fue como si todo el dolor que guardaba desde hace años se reflejara en tus ojos. Porque verte sufrir me duele más de lo que debería. Ella se quedó inmóvil. Su respiración se volvió frágil. Él se detuvo a un paso de ella. No puedo decirte lo que esto significa. No ahora. Pero sí puedo prometerte algo, Isabela, no estás sola. Las lágrimas cayeron, silenciosas. Ella bajó la mirada, pero no retrocedió. ¿Y si esto arruina su carrera? Preguntó. ¿Si lo juzgan a usted por sentir? Él suspiró. Entonces que me juzguen. Prefiero perder mi carrera que perder la posibilidad de sentir algo real otra vez. El silencio que siguió fue como una caricia. Como un pacto silencioso. Y en ese instante, aunque no hubo besos, ni promesas románticas, nació algo más fuerte que todo eso, una conexión que el tiempo no podría romper. La mañana siguiente amaneció clara, como si el cielo mismo respirara aliviado después de semanas de tormenta. Isabela, aún vestida con el uniforme gris de los centros de detención, caminó por el pasillo flanqueada por 2 agentes. Pero esta vez no iba esposada. Iba libre. Y aunque aún pesaban sobre ella las miradas de sospecha y los rumores de los pasillos judiciales, en su corazón sabía que la justicia había comenzado a abrirle paso. En la puerta principal del edificio del juzgado, Sebastián del Valle la esperaba.
no con su toga, ni con su gesto severo, sino con ropa civil y una expresión que mezclaba discreción, preocupación y algo que solo Isabela supo identificar, ternura contenida. «Buenos días», dijo él, sin saber si acercarse o esperar que ella marcara la distancia. «Buenos días, señor del Valle», respondió ella, titubeando. Luego corrigió, bajando la mirada con una sonrisa leve, «Sebastián». El hombre asintió. Aquel simple gesto de llamarlo por su nombre hizo que algo dentro de él se aflojara. Era como una grieta que se abría en su armadura de juez implacable. Y él, por primera vez en años, no intentó cerrarla. «He pedido que te lleven a una casa segura. No puedes volver a tu barrio todavía. Estás en peligro», dijo en voz baja, mirando alrededor con cautela. «¿Peligro? ¿Aún después de que se descubrió la verdad?» «Sí. El hijo del dueño de la empresa, el mismo que orquestó todo, tiene conexiones que aún no han sido desmontadas. No quiero que estés sola ni un minuto. Prometí protegerte y pienso cumplirlo». Isabela lo miró con una mezcla de gratitud y temor. El mundo que la rodeaba ya no era el mismo. Había pasado de ser invisible a ser el centro de una conspiración. Pero en medio de ese caos, Sebastián se había convertido en su única certeza. Horas después, Isabela llegaba a una pequeña casa en las afueras de Sevilla, propiedad de una vieja amiga de Sebastián que había accedido a mantenerla allí, lejos de miradas indiscretas. La vivienda era modesta pero cálida, rodeada de árboles frondosos y con una pequeña terraza que daba al campo abierto. Cuando cruzó la puerta, sintió por primera vez en semanas que podía respirar. Esa noche, mientras acomodaba unas pocas pertenencias en el armario de la habitación, escuchó el timbre. Al abrir, encontró a Sebastián con una bolsa de papel en las manos. «No podía dejar que cenaras sola», dijo, con una sonrisa suave. «Traje sopa de lentejas. No soy gran cocinero, pero sé elegir restaurantes». Ella lo dejó pasar, aún sin saber cómo procesar aquella cercanía. Cenaron en la pequeña cocina, frente a frente, entre cucharadas silenciosas y miradas fugaces. Había algo distinto en ellos. Ya no eran el juez y la acusada. Ahora eran dos seres humanos marcados por heridas, compartiendo una noche cualquiera como si fuera extraordinaria. «¿Alguna vez pensaste que podrías estar en el centro de algo así?», preguntó él, de repente, dejando la cuchara a un lado. «Nunca», respondió ella. «Siempre llevé una vida sencilla. Trabajar, cuidar de mi madre, pagar cuentas. Nunca pensé que pudiera ser vista como enemiga de nadie. Pero cuando rechacé a ese hombre, lo supe. Su orgullo era más peligroso que cualquier crimen». Sebastián asintió. La historia se repetía. Él también conocía la violencia disfrazada de poder. La había visto demasiado. «¿Y tú?», dijo ella, mirándolo con suavidad, «¿cómo fue que dejaste que todo esto te tocara?». Él tardó en responder. «Durante mucho tiempo me escondí detrás de la ley porque era la única forma de no sentir. Mi esposa murió hace 5 años. Un accidente absurdo, sin responsables, sin justicia. Desde entonces, me prometí no volver a involucrarme emocionalmente con nadie. Pero contigo, fue diferente. No solo vi tu inocencia. Vi a una mujer luchando contra un mundo que quería aplastarla. Y algo dentro de mí despertó». Isabela bajó la mirada. Las palabras de él eran una confesión, pero también una advertencia. Ambos estaban cruzando una línea peligrosa. Sin embargo, el silencio que siguió no fue incómodo. Fue íntimo. Como si sus corazones ya hubieran tenido esa conversación 1000 veces en secreto. Cuando Sebastián se levantó para irse, Isabela lo acompañó a la puerta. El viento nocturno soplaba con suavidad, moviendo su cabello y trayendo el olor a tierra mojada. «Gracias por la cena», dijo ella, con una sonrisa tímida. «Gracias por aceptar mi presencia», respondió él, mirándola como si tuviera miedo de irse. Ella dudó un segundo. Luego, impulsada por algo que no podía nombrar, levantó una mano y tocó suavemente la mejilla de Sebastián. Fue un roce leve,
casi imperceptible, pero bastó para encender algo entre los dos. No tienes que volver a esconderte, susurró ella. Yo tampoco quiero tener miedo otra vez. Sebastián cerró los ojos por un instante. Luego, sin pensarlo más, tomó su mano con delicadeza y la besó en el dorso. No fue un beso de pasión. Fue uno de respeto, de promesa, de inicio. Cuando se fue, Isabela se quedó en la puerta, abrazando sus propios brazos, con el corazón latiendo descontrolado. Algo nuevo estaban haciendo. Algo que la hacía temblar, pero no de miedo. De esperanza. Durante los días siguientes, Sebastián siguió investigando por su cuenta. Descubrió que el fiscal había recibido depósitos a través de cuentas falsas vinculadas a la empresa de la familia Del Monte. Además, localizó a una exempleada que había sido despedida injustamente tras presenciar una discusión entre el hijo del dueño y Isabela. Todos los caminos llevaban a una verdad oscura que no podía ser ignorada. Y mientras tanto, cada noche, Sebastián encontraba una excusa para visitarla, una noticia sobre el caso, un plato de comida, una historia para compartir. Lo que comenzó como una protección se convirtió en un ritual. Cada encuentro, una caricia silenciosa a sus heridas. Una noche, mientras ambos miraban el cielo desde la terraza, Isabela rompió el silencio. ¿Crees que después de todo esto, tendremos un lugar en el mundo? Sebastián la miró, y su respuesta fue simple. No me importa el mundo. Me importa este instante contigo. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián no sintió miedo. Sintió paz. Los días transcurrían con una calma extraña, como si el mundo estuviera contenido en aquella pequeña casa de campo, lejos del bullicio de la ciudad, del juicio suspendido y de las amenazas invisibles que aún rondaban. Para Isabela, cada amanecer en ese lugar se sentía como un regalo. Y cada noche en la que Sebastián llegaba, a veces con comida, otras con historias del caso o simplemente para compartir silencio, era una reafirmación de que no estaba sola. Ambos sabían que estaban caminando sobre una línea delgada. La ley que los unía también era la que les prohibía estar juntos. Pero el corazón no entiende de normas ni de tiempos. Sebastián, hombre de códigos, se encontraba cada vez más vulnerado por esa mirada de Isabela, por su forma de sostenerse aún rota, por esa mezcla de fuerza y dulzura que lo desarmaba. Una tarde, mientras Isabela leía en el pequeño sofá de la sala, Sebastián llegó con una carpeta en la mano. Tenía el rostro tenso, como si hubiera cruzado una frontera de la que ya no podía regresar. Encontré lo que necesitábamos, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Ella lo miró con atención. Dentro de la carpeta había documentos firmados por ejecutivos de la empresa Del Monte, correos electrónicos y extractos bancarios. Todo indicaba que la acusación contra ella había sido premeditada, una estrategia para desviar la atención de una auditoría interna que podría haber destapado fraudes millonarios. Con esto se caerá todo el caso, añadió él. El fiscal será procesado. Y tú quedarás completamente absuelta. Isabela sintió un nudo en la garganta. Tantas noches de angustia, tantos días encerrada con miedo, y ahora, al fin, la justicia se abría paso. No sé cómo agradecerte, dijo, con la voz apenas audible. Sebastián se sentó frente a ella, la miró por unos segundos y luego respondió con suavidad. No quiero agradecimientos. Solo quiero verte libre. No por la ley. Por ti. Porque mereces vivir sin sombras. Hubo un silencio. De esos que no incomodan, que preparan el alma para algo más profundo. ¿Y tú? Preguntó ella, casi en un susurro. ¿Serás libre después de esto? Sebastián bajó la mirada. Había pensado en eso más de una vez. Sabía que estaba rompiendo protocolos, que los rumores sobre su cercanía con la acusada ya circulaban en los pasillos del tribunal. Sabía que, si seguía adelante, pondría en juego su carrera, su reputación, su nombre. Pero también sabía algo más profundo, no podía traicionar lo que sentía. Estoy dispuesto a pagar el precio, dijo con firmeza. La vida ya me arrebató demasiado. No voy a perder esto también.
Isabela extendió su mano sobre la mesa, y él la tomó. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Era un pacto sin palabras, un compromiso más fuerte que cualquier sentencia judicial. Esa noche, mientras la brisa movía las cortinas y el cielo se teñía de rojo, Sebastián se quedó más tiempo de lo habitual. Hablaron de sus pasados, de los miedos que los habitaban, de los sueños que nunca se habían atrevido a decir en voz alta. Mi madre decía que el amor verdadero no grita, no exige, contó Isabela. Que se reconoce en la calma que deja en el pecho. Entonces esto, respondió Sebastián, mirándola con ternura, debe ser amor. Porque cuando estoy contigo, incluso el caos parece lejano. Las palabras flotaron en el aire, y no hicieron falta más. Esa noche, por primera vez, sus labios se encontraron. Fue un beso lento, cuidadoso, como si cada movimiento llevara la responsabilidad de todo lo que habían vivido. No había prisa, no había temor. Solo dos almas tocándose por fin sin máscaras, sin barreras. Después, se quedaron abrazados en el sofá, en silencio, escuchando el viento y el sonido lejano de la ciudad durmiendo. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó ella, acurrucada en su pecho. Lo que haga falta, respondió él. Pero lo haremos juntos. Al día siguiente, Sebastián entregó las pruebas al fiscal general. Como había imaginado, no fue recibido con amabilidad. Lo interrogaron, lo presionaron, le recordaron que su implicación emocional podría invalidar el proceso. Entonces que me investiguen, dijo con firmeza. Yo hice lo que era justo. Si eso me cuesta mi cargo, lo aceptaré. Pero no pienso mirar hacia otro lado. Las noticias corrieron rápido. El escándalo alcanzó los titulares. Fiscal acusado de encubrir corrupción empresarial, el juez del Valle expone red de sobornos, acusación contra Isabela Rojas cae por falta de pruebas. La opinión pública cambió de tono. Ahora Isabela era vista como una víctima. Como una mujer valiente que, con la ayuda de un hombre que rompió las reglas, se había enfrentado a un sistema podrido. Días después, la jueza suplente dictó la resolución final. Todos los cargos contra Isabela fueron retirados. Estaba libre. Limpia. Absuelta. Al salir del tribunal, rodeada de cámaras, micrófonos y periodistas ansiosos, Isabela solo buscó una cosa, la mirada de Sebastián. Y allí estaba él, esperándola, sin toga, sin título, solo con su corazón en las manos. Ella se abrió paso entre la multitud y lo abrazó. No hubo declaraciones. No hicieron falta. El mundo podía especular lo que quisiera. Ellos sabían la verdad. Esa noche, volvieron a la casa de campo. Isabela caminó por el jardín con los pies descalzos, riendo por primera vez en mucho tiempo. Sebastián la observaba desde la terraza, con una copa de vino en la mano y el alma liviana. ¿Sabes qué haré ahora?, dijo ella, girándose hacia él. Quiero ayudar a mujeres como yo. Crear una fundación. Dar voz a quienes no la tienen. Él se acercó y la abrazó por detrás, apoyando el mentón en su hombro. Y yo estaré contigo. En cada paso. El juicio había terminado. Pero la verdadera historia apenas comenzaba. Una historia escrita no con leyes ni sentencias, sino con verdad, coraje y un amor que desafió todas las reglas. El silencio en el despacho del juez del Valle era denso, como una manta de humo que no terminaba de disiparse. Aunque ya no estaba suspendido, Sebastián sabía que su regreso a los tribunales no sería sencillo. Había roto el protocolo, había desafiado a sus superiores, y lo más imperdonable para algunos, había expuesto una red de corrupción que muchos preferían ignorar. Pero él no se arrepentía. Su renuncia estaba sobre el escritorio. La había escrito la noche anterior, después de ver a Isabela dormir en paz por primera vez en semanas. Era una paz que él mismo había ayudado a conquistar. Y no podía permitir que esa misma lucha se usara ahora para deslegitimar el amor que sentía. Tu carrera, había susurrado ella esa mañana, mientras compartían café. ¿Estás seguro de querer dejarlo todo?
No te estoy eligiendo sobre mi carrera, Isabela, le respondió con ternura. Estoy eligiendo vivir con integridad. Y eso también significa caminar sin cadenas. Isabela lo había mirado en silencio, con esa mezcla de admiración y temor que solo se siente cuando uno ama a alguien que está dispuesto a quemar sus propios cimientos por hacer lo correcto. Esa misma tarde, los medios estallaron con la noticia: el juez Sebastián del Valle presenta su renuncia tras destapar escándalo judicial. Algunos titulares lo llamaban héroe, otros lo tachaban de traidor a la institución. Pero a él no le importaba. Porque, por primera vez en años, su corazón no sentía dudas. En paralelo, la vida de Isabela había comenzado a transformarse de manera vertiginosa. Invitaciones a entrevistas, propuestas de apoyo, alianzas inesperadas. Pero ella no buscaba fama ni venganza. Solo quería que lo vivido sirviera para algo más grande. Con ayuda de una ONG, comenzó a esbozar la idea de una fundación para mujeres víctimas de falsas acusaciones o violencia judicial. No soy experta, Sebastián, decía mientras escribía a mano los primeros borradores del proyecto. Pero si una sola mujer encuentra justicia gracias a esto, ya habrá valido la pena. Él la escuchaba en silencio, completamente cautivado. Isabela ya no era solo la mujer a la que había defendido con todo lo que tenía. Ahora era la inspiración que lo impulsaba a reconstruirse. Una noche, mientras ambos cenaban bajo las estrellas en la terraza de la casa de campo, Sebastián la tomó de la mano con decisión. Necesito mostrarte algo, dijo. La llevó en su auto por una ruta secundaria, entre colinas y caminos bordeados de olivos. Luego de unos minutos, se detuvo frente a una propiedad antigua, de fachada rústica, pero con un aire acogedor. Este era el sueño de mi esposa, explicó, mirando el lugar con nostalgia. Íbamos a convertirlo en una casa para recibir a jóvenes sin hogar, un lugar donde pudieran reconstruirse. Pero después de su muerte, no pude tocarlo. Hasta ahora. Isabela lo miró con los ojos humedecidos. La confianza con la que Sebastián compartía aquel rincón de su alma era más poderosa que cualquier declaración de amor. Quiero que este lugar se convierta en el corazón de tu fundación, dijo él. Que tenga vida. Que transforme. Que sane. Ella lo abrazó sin palabras. Porque algunas emociones no necesitan ser dichas. Solo sentidas. Pasaron los días, y mientras las obras comenzaban en la antigua propiedad, los enemigos del pasado no tardaron en reagruparse. Un exdiputado implicado en el caso, un empresario molesto por el giro mediático, incluso miembros del Tribunal Superior que veían en Sebastián un peligro para la estructura de poder. Comenzaron a circular rumores. Una investigación informal sobre la ética de sus acciones, insinuaciones sobre supuestos beneficios que habría recibido por ayudar a Isabela. Incluso se llegó a insinuar que había usado su cargo para beneficio personal. Una mañana, Sebastián recibió una citación. Debería presentarse ante el Consejo Judicial para una audiencia privada. No era una acusación formal, pero sí un aviso. Las estructuras del poder no perdonaban a quienes las desafiaban. Isabela lo acompañó hasta la puerta del edificio donde sería la audiencia. No te preocupes, le dijo, tomando su rostro entre las manos. La verdad ya no necesita que la protejas solo tú. Estamos juntos en esto. Sebastián asintió. Aunque sabía que lo que estaba por enfrentar era una lucha desigual, algo en su interior se sentía más fuerte. No por la ley, sino por el amor que ahora lo sostenía. Dentro del salón, los miembros del consejo lo esperaban con semblantes serios. Señor del Valle, dijo uno de ellos, ¿es cierto que mantuvo una relación sentimental con una acusada mientras el juicio estaba en curso? Sebastián no titubeó. Sí. Pero no la protegí por amor. La amé porque era inocente. Porque vi en ella a una mujer a la que el sistema intentó aplastar y no lo logró. ¿Es eso condenable? Hubo un murmullo incómodo. ¿Está usted dispuesto a retractarse de sus acciones si eso significa conservar su puesto? Sebastián respiró hondo. Luego respondió. No. No me retracto de haber seguido mi conciencia.
Si eso me cuesta este asiento, lo acepto con honor. Pero no cambiaría una sola decisión. La audiencia se cerró sin resolución inmediata. Pero el mensaje había sido claro, Sebastián no se arrodillaría. Al salir, encontró a Isabela esperándolo. Ella no dijo nada. Solo le tomó la mano. Y en ese gesto, él entendió que, sin importar lo que el mundo decidiera, ya no necesitaba nada más. Esa noche, bajo el mismo cielo que había sido testigo de tantos silencios, Sebastián le entregó una pequeña caja. Esto no es una propuesta de matrimonio tradicional, dijo, con una sonrisa nerviosa. Es una promesa. Dentro había un anillo simple, de plata, con la inscripción, Veritas vincit, la verdad vence. No sé qué nos espera, continuó. Pero sé que quiero caminarlo contigo. Isabela, con lágrimas brillando, respondió sin dudar. Y yo contigo. Aunque el mundo nos juzgue. Porque sabían que lo que habían construido no necesitaba papeles ni juramentos. Su amor ya era, por derecho propio, un acto de justicia. El otoño llegó sin avisar, tiñendo los campos andaluces de ocres y dorados. Las hojas caían como susurros del tiempo, y la brisa fresca se colaba por las ventanas abiertas de la casa en restauración. Allí, entre polvo, maderas recicladas y planes escritos en servilletas, Isabela y Sebastián tejían un nuevo capítulo de sus vidas. La fundación ya tenía nombre, Raíces Libres. Isabela había insistido en ese título porque decía que las mujeres como ella, injustamente señaladas, necesitaban más que justicia, necesitaban volver a echar raíces. Volver a sentirse parte del mundo. El proyecto avanzaba, y la casa de campo comenzaba a transformarse en un refugio real. Las paredes eran pintadas por voluntarias, los muebles eran donados por vecinos, y cada rincón parecía llenarse de propósito. Isabela lideraba con dulzura, pero con firmeza. Aprendía rápido, escuchaba mucho, y su historia inspiraba a cada persona que cruzaba el umbral. Sebastián, por su parte, se dedicaba a las gestiones legales, a mantener lejos las amenazas sutiles del sistema judicial que aún no lo perdonaba. Aunque había dejado oficialmente su puesto, seguía siendo una figura incómoda para muchos. Pero no le importaba. Tenía algo mucho más valioso, paz interior, y a Isabela. Una tarde, mientras revisaban expedientes de mujeres que habían comenzado a pedir ayuda a la fundación, un sobre sin remitente llegó al buzón. Isabela lo abrió, curiosa. Dentro había una fotografía borrosa de ella y Sebastián besándose en la terraza, junto con una nota escrita a máquina: todo acto tiene consecuencias. El miedo volvió a instalarse, como una sombra inesperada. Sebastián tomó el sobre, lo analizó con el ceño fruncido, aunque intentó mantener la calma, sintió la vieja ira de la injusticia arderle en el pecho. «Quieren intimidarnos», dijo. «No soportan ver que hemos resistido». «¿Y qué haremos?», preguntó ella, con voz tensa. «Lo que siempre hemos hecho», respondió él. «No escondernos. No ceder». Sin embargo, esa misma noche, alguien lanzó una piedra al ventanal principal. El vidrio estalló en 1000 pedazos y los despertó de golpe. Salieron corriendo al exterior, pero no había nadie. Solo una nota escrita en letras grandes: «No olvidamos». El temor se apoderó de la comunidad que los rodeaba. Las voluntarias dejaron de asistir por unos días. Algunos vecinos pidieron a Isabela que abandonara la zona. Pero ella no retrocedió. «Si cedo ahora», dijo con firmeza, «estaré dándoles la razón». Sebastián, aunque preocupado, admiraba cada día más su fortaleza. Esa mujer, que un día había sido llevada esposada a un tribunal por un crimen que no cometió, ahora se alzaba como un símbolo de resistencia. Decidieron instalar cámaras, reforzar las puertas y seguir adelante. Porque sabían que los ataques no eran personales. Eran políticos, sociales, simbólicos. Habían tocado una herida profunda del sistema, y eso tenía un precio. En medio del caos, llegó una carta. Oficial. El Consejo Judicial había fallado en contra de Sebastián. Aunque no le quitaban el título de juez, quedaba inhabilitado por tiempo indefinido para ejercer.
No volvería a sentarse en un estrado. La sentencia era clara, actuación incompatible con la neutralidad judicial. Sebastián leyó en silencio, y luego cerró los ojos. Lo sabíamos, murmuró. Isabela, sentada junto a él, le tomó la mano. No eres menos juez por eso, dijo. Eres más justo que todos ellos juntos. Aquel día, él se sintió más amado que nunca. Decidieron entonces hacer algo simbólico, organizar un acto público en la inauguración oficial de Raíces Libres. Invitaron a la prensa, a las asociaciones de derechos humanos, a las mujeres beneficiadas, a todo aquel que quisiera escuchar. Querían que la verdad se gritara, no se susurrara. El día del evento, la casa ya lucía completamente transformada. Las paredes, antes desgastadas, estaban ahora cubiertas con murales pintados por sobrevivientes. Frases como «La verdad nos hace fuertes» y «Nuestra voz no se encierra» adornaban los corredores. Isabela subió al escenario improvisado, con los ojos brillantes. Tomó el micrófono, frente a decenas de personas, contó su historia. No como una víctima, sino como una mujer que había decidido no rendirse. Esta casa no es solo mía, dijo. Es de todas. De quienes fueron silenciadas, de quienes fueron invisibles. Aquí, cada historia contará. La ovación fue espontánea, genuina. Sebastián la miraba desde el fondo, con el corazón apretado de orgullo. Luego fue su turno. Subió al escenario, y con voz firme, habló sin filtros. Yo fui juez. Y creí, durante años, que eso me hacía garante de justicia. Pero no fue hasta que miré a los ojos de una mujer inocente siendo destruida, que comprendí que la ley sin humanidad es solo una herramienta vacía. La multitud guardó silencio. Palabras tan sinceras no se escuchaban todos los días. No me arrepiento de nada, continuó. Porque defender a Isabela no fue un acto de amor. Fue un acto de deber. Amar vino después. Y ese amor, sí, lo declaro con orgullo. La gente aplaudió. No solo por el gesto romántico, sino por la valentía de enfrentar al poder con verdad. Esa noche, cuando todos se habían ido, Isabela y Sebastián se sentaron bajo el gran olivo del jardín. Él sacó una pequeña libreta y comenzó a leerle en voz baja unos versos que había escrito. Te amé antes del primer juicio. Cuando aún no sabía tu nombre. Y te seguiré amando. Cuando ya no existan veredictos. Ni tribunales. Solo nosotros. Bajo este cielo que ya nos perdonó. Isabela lloró en silencio. No de tristeza. Sino de plenitud. Te amé incluso cuando tenía miedo, le dijo. Y ahora, ya no tengo ninguno. El viento sopló, acariciando los árboles. La casa estaba en paz. Ellos también. Pero aún quedaba un último capítulo por escribir. Uno que pondría a prueba no solo su amor, sino todo lo que habían construido. La calma que había vuelto a instalarse en la casa de campo fue interrumpida semanas después por una llamada inesperada. Isabela estaba organizando las primeras entrevistas para seleccionar nuevas beneficiarias de la fundación cuando el teléfono sonó. Era Carmen, una de las voluntarias más cercanas. Isabela, tienes que ver esto, dijo, nerviosa. Está en todos los medios. Encendió el televisor, y ahí estaba, un periodista hablaba con vehemencia sobre una nueva investigación contra Sebastián. Esta vez, vinculándolo a una supuesta manipulación de pruebas en el caso del Monte. La acusación era ridícula, pero sonaba peligrosa. Querían reabrir el caso, con la intención de anular el sobreseimiento de Isabela, y en el proceso, destruir completamente a Sebastián. Cuando él llegó, horas después, ya estaba al tanto. Es su última carta, dijo con serenidad. Si no pudieron callarnos con amenazas, lo intentan con la mentira. ¿Y qué haremos? Preguntó Isabela, con el corazón latiendo como un tambor. Lo que siempre hacemos, respondió él. Dar la cara. Con la verdad. Pero esta vez era diferente. La investigación venía desde lo más alto del aparato judicial.
No era solo una represalia, era una advertencia pública a todos los que osaran enfrentarse al sistema. Sebastián fue citado a declarar. La audiencia sería abierta, mediática, cruel. En los días siguientes, los medios comenzaron a especular. Los titulares eran cada vez más sensacionalistas. ¿Juez o manipulador? Amor y corrupción, el caso que divide a la justicia española. Las redes sociales ardían con opiniones encontradas. Algunos defendían a Sebastián con fervor. Otros lo acusaban sin pruebas. Isabela estaba devastada. No por miedo a volver a ser procesada, sino porque sabía que Sebastián estaba siendo expuesto, herido, por haber amado sin reservas. Podríamos irnos, sugirió una noche, sentados junto al fuego. Dejar todo. Ir a otro país. Empezar desde cero. Él la miró con dulzura. Y dejar que ganen. Que borren lo que construimos. No, Isabela. Esto va más allá de nosotros. No solo luchamos por nuestra historia. Luchamos por todas las que vienen después. La audiencia fue fijada para un lunes por la mañana. Esa madrugada, Isabela no durmió. Cuando Sebastián despertó, la encontró escribiendo algo en un cuaderno. ¿Qué haces?, preguntó, acariciándole el cabello. Una carta, respondió. Por si algo sale mal. Para que recuerdes que no importa lo que digan, siempre fuiste mi verdad. Él no dijo nada. Solo la abrazó fuerte, sintiendo el temblor de su cuerpo. El tribunal estaba abarrotado. Las cámaras apuntaban como flechas. Los jueces miraban con frialdad. Sebastián se mantuvo erguido, tranquilo, mientras lo interrogaban durante horas. Reiteró cada paso de su proceso, presentó documentos, explicó cómo descubrió la corrupción y cómo jamás alteró pruebas. Pero el momento más tenso llegó cuando el presidente del tribunal le preguntó: ¿confirma usted que mantuvo una relación sentimental con la señora Rojas antes de su absolución? Sebastián levantó la mirada. Confirmo que me enamoré de ella mientras luchaba por demostrar su inocencia. Pero no fue ese amor el que impulsó mi acción. Fue la justicia. El amor vino después. Como consecuencia, no como causa. Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras enfocaron a Isabela, sentada en la primera fila, con el rostro sereno y los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿está dispuesto a aceptar que su conducta puede haber influido en el fallo judicial?, insistió el juez. Sebastián respiró hondo. Estoy dispuesto a aceptar cualquier consecuencia. Menos una, permitir que la verdad sea pisoteada por miedo. Fue su última frase. Y fue suficiente. Días después, el tribunal emitió su resolución. Por mayoría, se desestimaron las acusaciones. No había pruebas suficientes para iniciar un proceso formal. Sebastián quedaba libre. Pero también quedaba claro, nunca más volvería a ejercer como juez. Su reputación, aunque limpia legalmente, ya estaba marcada por la historia. Cuando la noticia se hizo pública, la Fundación Raíces Libres recibió una ola de apoyo. Mujeres de todo el país comenzaron a enviar cartas, agradeciendo a Isabela y Sebastián por su valentía. Jueces jóvenes se acercaron, pidiendo guía.